El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de un tema que nos parecía realmente interesante y hoy venimos a hablar acerca de la radio, concretamente sobre Radio Moscú, la voz que venía del frío. Un libro en el que Boris Zimorra, nuestro entrevistado de hoy, habla acerca del trabajo de Eusebio Zimorra, su padre. Bueno, pues desde luego un personaje desconocido en lo que es la historia de España, pero no menos interesante, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Boris? Pues muchas gracias. También estoy aquí con un placer de escuchar las preguntas y saludo al público que nos va a ver para que se anime a comprar el libro. Creo que es interesante porque era un español conocido en su época, ahí antes y durante la Guerra Civil, pero luego desapareció en el exilio soviético y apareció 38 años más tarde. Claro, cuando ya había casi dos generaciones nuevas y no le conocía mucho, aunque muchos siguen escuchándolo bajo el seudónimo de Jorge Olivar, a Radio Moscú, que estaba bastante prohibido durante el franquismo, la gente estaba escuchando escondite, pero no sabía que era Eusebio Simorra. Sí, Era Eusebio Simorra mi padre. pues la verdad es que a mí personalmente me llamaba bastante la atención porque hemos hecho además muchos programas hablando sobre el franquismo, sobre todo sobre esa pues la reconstrucción de los partidos, digamos el movimiento clandestino y la lucha antifranquista, y decir que la lucha de Eusebio Zimorra a través de las ondas fue fundamental para dar desde luego esperanza al pueblo español y nunca mejor dicho pues bueno, pues difundir su palabra y fijar lo que eran los ideales pues en este caso pues el Partido Comunista y también de lo que son el movimiento antifranquista. La verdad que muy contento además de que Secoitia nos haya enviado este libro porque nos ha brindado la oportunidad de estar aquí y también quería agradecerles a ellos la oportunidad. Me gustaría, digamos, un poco hablar acerca de su padre. Comenzar un poco hablando sobre su infancia bueno, pues esos primeros años, ¿no? En los cuales, bueno, pues este personaje, Eusebio, comienza a hacerse conocido. ¿Qué nos puede contar acerca de esos primeros años? Bueno, primero que procedía, para un comunista no era muy, ¿cómo decirte?, el currículum muy corriente, porque procedía de una familia acomodada, ¿no? Bastante acomodada, y vivían bastante bien. Quiere decir, no era un personaje para apuntarse al Partido Comunista, ¿no? Normalmente no era de estos parias de la tierra, ¿comprendes? Todo al revés. Pero yo creo que primero ha recibido una muy buena educación, porque casi toda la familia, incluso su hermano mayor, también luego fue escritor, periodista, también exiliado después de la guerra civil. Toda la familia prestaba mucha atención a la cultura española, y conocían los hermanos a fondo la historia de la cultura. El hermano de mi padre ha escrito varios libros sobre Cantejondo y muchas cosas más, ¿no? Luego creo yo que también han recibido una educación católica, yo creo que muy buena, en el sentido de que mi padre, ¿cómo decirte?, eh, profesaba todas esas ideas católicas de que seas bueno, que repartes, todo este decálogo, catálogo de buenas conductas, él la profesó toda su vida, aunque luego realmente no era ni católico ni practicante, pero ha adquirido este mensaje de ser bueno en la vida y ayudar al próximo. Y esto le acercó precisamente a afiliarse al Partido Comunista, porque en aquella época él pensaba que las ideas marxistas que prometían, a diferencia de la religión, que lo ideal sería cuando el hombre va al paraíso, él pensaba
que aquellas ideas marxistas, etcétera, podrían llevar a la gente al paraíso terrenal, que en la tierra se podría arreglar las cosas. Y si uno empieza a dar y no solo a recibir, y si intente a ser generoso, intente a ser bueno, según el mandamiento, pues se cambiaría la vida. Yo creo que era más romántico su comunismo que la propia praxis marxista en general. Y yo creo que en esto difiere mucho de los comunistas ya de las épocas posteriores y de lo actual, cuando no se saben perfectamente, los que hablan que son comunistas no tienen a veces ni idea de lo que es. Uh, es un eslogan comunista, es un eslogan anti-derecha, anti-todo quieres, pero he hablado con muchos y cuando les explico qué comunismo profesaba mi padre, se asombran. Pues entonces él, desde muy joven, se apunta a esta idea marxista, al Partido Comunista. Uh, en aquel momento, él era un periodista, un escritor nato, porque no ha terminado ninguna universidad, ninguna escuela del periodismo o lo que sea, primero porque no existía. Y más que nada, incluso estudiaba la jurisprudencia, tendría que terminar y ser un jurista. Pero poco a poco este empuje interno le empujaba a escribir, a buscar su sitio en la prensa española de la época. Ha escrito para muchos periódicos, intentaba buscar su nicho, era crítico taurino, era crítico teatral, y bueno, en el libro incluso hay unos parajes muy bonitos donde yo los reproduzco, donde él describe el periodismo de aquella época, que es muy interesante. Es un material histórico impresionante, porque es un testigo de primera línea. Y poco a poco se acerca a los periódicos que ahora podemos llamar de la izquierda, ¿no? Periódicos con las ideas marxistas y comunistas, socialistas. Y termina en Mundo Obrero, donde le acogen y donde empieza ya su vida del periodista combativo. Ahí se encuentra con el director de Mundo Obrero, que era Jesús Hernández. Se convierte Jesús Hernández en su amigo de toda la vida. La vida luego les lleva a muchas aventuras en la historia y siempre iban juntos. Y Jesús Hernández fue un poco el que le bautizó para el periodismo combativo comunista, de tal manera que durante la guerra civil le nombra director de Mundo Obrero, justo en el momento más difícil y más, como decirte, importante en la lucha contra el franquismo. Es una verdadera guerra, pero guerra ya en lugar del fusil, pues con la pluma. Y mi padre era brillante. Y bueno, y cuando termina la guerra civil, pues no hay otro remedio que exiliarse. Y el Partido Comunista y la cúpula del Partido Comunista se ha exiliado por varios sitios. Y mi padre le tocó ir a Unión Soviética, porque como era director del Mundo Obrero y estaba también muy cercano a Dolores Ibárruri y a Pepe Díaz, que era secretario general del Partido Comunista, y entonces, pues le mandaron a Moscú porque ellos se han ido a Moscú. Y ellos se han ido a Moscú, José Díez y Dolores Ibárruri, para encabezar ahí dentro de la Comintern la delegación comunista española. Y mi padre fue a trabajar con ellos y fue, bueno, casi un año, el secretario de prensa y asesor de Pepe Díez en la Comintern. Lo que pasa es que después de la Comintern, no es que después de la Comintern, es que no le gustó mucho estar en Comintern, porque era un poco, aunque era, como él llamaba, catedral del comunismo mundial, y todos los comunistas del mundo les tenían que haber enviado estar ahí. Era un poco trabajo burocrático, etcétera. Y mi padre era un
periodista que quería escribir. Ahí escribía pues las notas para prensa, algún que otro discurso para secretario general, etcétera, y le aburría. Y entonces pidió a Jesús Hernández, que era su amigo y que también al final acabó en Moscú como un, un exilio, le pidió a ver si le puede buscar un sitio para escribir. Al principio pensaba que le puede mandar a México, porque en México, como sabéis, estaba ya prácticamente todo el gobierno republicano en el exilio ahí, y parte del Partido Comunista de España y parte de Politburo. Politburo español era dividido entre varios países, principalmente el núcleo estaba en México, luego Dolores, Pepe Díaz y algún que otro dirigente más, como Jesús Hernández en Moscú, y luego también se repartieron algunos entre París y Roma después ya de la guerra. Y entonces Jesús le dijo, mira, voy a buscar algo. Claro, en aquel momento, mandar a mi padre desde Moscú a México durante prácticamente principios ya de la guerra en Europa, etcétera, no era factible. Pero le encontró un sitio, y este sitio fue Radio Moscú. Radio Moscú, que hasta en aquel momento era una radio muy pequeñita, quiero decir, no la radio en sí, sino la redacción española, que era bastante pequeñita, empezó a emitir en el año 32. Primer locutor era un italiano de procedencia, bueno, un argentino de procedencia italiana y alguna locutora que era mexicana, que han aparecido en Moscú, y esto fue un poco la redacción de Radio Moscú. Pero claro, después de la guerra, cuando vienen los exiliados a Moscú, españoles, además exiliados, periodistas, escritores y gente, portadores de la cultura y del genuino idioma castellano, pues han revolucionado prácticamente Radio Moscú, porque la dirección de Radio Moscú, el gobierno soviético ha decidido ampliar la redacción, porque desde aquel momento ya empezaba una verdadera lucha contra el franquismo en las ondas de Radio Moscú en castellano. Y mi padre fue uno de los primeros que empezó a revolucionar todo esto. De hecho, me llama mucho Y la atención el tema de esa pequeña radio, ¿no? Que se revoluciona tras la llegada de los exiliados. Todo esto, además, también en el caso de Eusebio, de la mano de Jesús Hernández, que era un poco la siguiente pregunta que quería hacer, antes de, digamos, seguir pues bueno, para, digamos, con la entrevista, me gustaría un poco hablar acerca de su relación, ¿no? Porque es verdad que a lo largo del libro se habla mucho de Jesús Hernández y de cuál es la relación, más allá incluso de la guerra, y de cómo estos personajes, o sea, estas dos personas que se encuentran de manera quizá casual, acaban desarrollando una amistad que duraría toda la vida. sí, porque yo creo que desde un principio coincidían los dos eran revolucionarios. Jesús Hernández llegó a ser un líder del Partido Comunista, pasando desde el Partido Socialista, donde estuvo al principio, luego le pareció que era un partido un poco activo, no sé qué, luego se apuntó a una fracción del Partido Socialista que era más radical, incluso llegaba a enfrentarse con algunos socialistas, con algunos que no profesaban revolución, sino más que nada la evolución, como podía ser recordando en Rusia cuando había el Partido Socialdemócrata, se dividió en comunistas que eran partidarios de la evolución y otros de la revolución. Y la revolución eran los de Lenin y que luego se han convertido en los partidos comunistas. Entonces, Jesús no era revolucionario por sí, además una persona que ha salido desde muy bajo, desde muy fondos bajos, se ha hecho él mismo a su manera y mi padre, todo lo contrario, como ya explicaba, ha bajado desde las alturas de su sitio social bastante acomodado, etcétera, y ahí se han reunido uno que venía desde abajo subiendo y otros que venían desde arriba bajando. Y yo creo que era una
¿cómo decirte?, un encuentro tan interesante y tan natural que enseguida se encendió la, ¿cómo decir?, la mecha de esta amistad, de interés de uno por el otro, porque el uno desde arriba intentaba conocer y saber el que se portaba todo lo que venía desde abajo, cómo vivía la clase obrera, cómo era esto vivir de día a día, sin medios, etcétera. Y el otro, todo lo contrario, le interesaba ver cómo un señor que vive también, etcétera, viene a defender los intereses de los más pobres, etcétera. Quiere decir, era una mezcla muy curiosa, muy interesante, y espiritualmente se han unido, y fíjate que como toda la vida estaban juntos. Y en Moscú, Jesús Hernández le encontró el sitio en la radio, pero también Jesús en aquel momento se dedicaba en parte también al periodismo, en cierto modo, porque estaba dentro de la Comintern un departamento de propaganda, etcétera, y él también, Jesús Hernández, con colaboración de mi padre, escribía ahí artículos, mensajes, etcétera, que luego se difundían entre los partidos comunistas de todo el mundo a través de la Comintern. Y bueno, esta fue la relación que fue para mi padre, yo creo que era, como decirte, estelar, porque no sé qué pasaría con mi padre si no hubiera pasado por Radio Moscú, porque Radio Moscú le ha dado el sitio para trabajar, el sitio para luchar, el sitio para estar un poco fuera de todo lo que estaba pasando en aquellos años en la Unión Soviética, dentro de la URSS, las purgas, las persecuciones de los disidentes, etcétera. Conocemos perfectamente lo que era en Gulag, etc. Y esto fue justo aquellos años. Quiero decir que Radio Moscú, delegación, redacción española, fue un refugio para mi padre, de alguna manera, para no meterse y no entrar ahí en esa lucha intestina que sí afectó a muchos partidos comunistas. A muchos partidos comunistas, porque mi padre me comentaba muy a secas, porque no le gustaba mucho difundir todo esto, las discrepancias que él estaba viendo dentro de la Comintern. Cuando estaba viendo que un día se estaban reuniendo con unos delegados, con unos líderes, etcétera, y dentro de un mes o 2 meses desaparecía de esta gente, aparece gente nueva, y cuando preguntaban dónde están, dicen, bueno, pues ya no están, porque estaban purgados. Se purgó el partido italiano, el partido yugoslavo, el partido búlgaro, quiero decir. Y mi padre, como estuvo muy poco tiempo en la Comintern, luego enseguida pasó a la radio. La radio era un poco este sitio a donde no llegaba las manos de la persecución, porque ahí trabajaba la gente, hacían propaganda, hacían bien o mal, y mi padre pues evitó ser uno de que, ¿cómo decirte?, aunque estaba en la cúpula del partido, tampoco era un funcionario del partido, que no pasaba, no tropezaba con nadie, no perseguía ningún puesto directivo ahí, no participaba en todas esas luchas, estaba dedicando a la escritura, a propaganda, pero la propaganda muy buena, porque él explicaba por la radio Moscú, aparte de que la principal labor era difundir las noticias que la censura española, la franquista, estaba evitando, explicar al oyente español la situación en España y en el mundo, cómo el mundo estaba viendo el régimen, todo esto que ocultaba la censura, y también él escribía algo explicando qué es lo que es el comunismo, por qué él se ha hecho comunista, etcétera. Y era tan brillante que hasta los rusos, cuando estaban leyendo traducido al ruso lo que él escribía y dictaba a través del micrófono de Radio Moscú, estaban impresionados con la, ¿cómo decir? No era marxismo
teórico, no era un marxismo escrito con las palabras de sus historiadores o economistas, era un lenguaje absolutamente fácil, llano, que salía del corazón. Y por eso digo que era un comunismo romántico, pero estaba bien explicando las cosas que yo en el libro reproduzco la introducción en este programa, que se llamaba Un comunista ante el micrófono. Tenía un éxito fenomenal. Incluso las otras redacciones, porque Radio Moscú llegó a emitir en más de 50 idiomas. Y la dirección de Radio Moscú, al ver este ciclo, ha dado las órdenes a otras redacciones, inglesa, francesa, alemana, bueno, de todas las redacciones que tenían, traducirlo y emitir. Y él explicaba con palabras muy fáciles tal comunismo como él lo estaba viendo. Y lo que él lo estaba viendo, lo que hemos hablado, ser humilde, repartir, ayudar, uh, corregir los errores. Bueno, este comunismo romántico que al final no ha llegado a ser una realidad pura y dura, pero en aquel momento todo lo creían de verdad. Es que ahora es muy fácil criticar al comunismo después de la época del deshielo, de Khrushchev, del 20 Congreso del Partido, desde que ya todo el mundo sabía lo que pasaba en Rusia en aquel momento. Es que entonces mucha gente no sabía, incluso dentro de Rusia, lo que estaba pasando, porque todas esas represiones eran tan bien pensadas y la propaganda estaba tan adiestrada para no meterse en esto que mucha gente no lo sabía. Y cuando ya se descubrieron los propios dirigentes soviéticos, Nikita Khrushchev y luego los posteriores, los crímenes de Stalin, bueno, entonces sí, pero entonces, claro, se cambió las ideas de mi padre, etcétera, porque cuando ya llegó a discrepar el Partido Comunista Español dentro de las discrepancias con el Partido Comunista Italiano y francés, que eran muy próximos al Partido Comunista Español, discrepar con Rusia después de la invasión de Checoslovaquia, etcétera. Cuando fue el nacimiento del eurocomunismo, claro, mi padre también ha cambiado de sus ideas comunistas, ya comprendió que todo lo que él pensaba en aquellos tiempos, etcétera, ya era cambiando. Tendrían que tener ahora presente los errores que se ha cometido en nombre de la igualdad, en nombre de la libertad. Han cometido muchos errores, hasta crímenes. Y esto fue pues lo que tuvo que vivir mi padre. Me parece realmente interesante por una razón, y es porque Radio Moscú era la puerta, ¿no? A esa radio o esa sección hispana dentro de hispanohablante de, bueno, pues de esta Radio Moscú. Me parece que tenía mucha potencia, ¿no? Y que por eso la potenciaron tanto, pues para, digamos, darle salida a toda esta información a Latinoamérica o a España, ¿no? Que vivía esa dictadura criminal. Y me parece muy interesante el trabajo de su padre, principalmente por eso, porque cuanto menos no deja de ser una labor propagandística de primer nivel, ¿no? Y sobre todo en un momento donde ahora mismo quizá las redes sociales o la televisión se han comido, ¿no? A esa radio o a la capacidad de difusión, pero es que nuestros oyentes se tienen que dar cuenta de que en esos momentos la radio era fundamental, era quizá el mayor órgano de propaganda junto con los periódicos. Y mira ahora dónde están los periódicos, que no tienen esa, Efectivamente, no efectivamente. tienen esa tirada, ¿no? De hecho, muchos de ellos han desaparecido, otros están... bueno, por ejemplo, Mundo Obrero sigue editándose, pero bueno, en unas tiradas muy pequeñas y desde luego con una suscripción, bueno, pues que es, ya digo, bastante... Mínima, Es mínima, sí. pobre. Entonces, en cualquier caso, es bastante interesante esto. Y me llama mucho la atención también, pues eso, el trabajo, ¿no? Realizado en ese sentido, porque al final Eusebio tuvo a un equipo a su cargo, ¿no? Porque al final no deja de ser. Él era la voz, pero ahí había un armazón realmente grande para, digamos, luego difundir esas ideas. Por supuesto, ¿no? Y además iban creando este armazón. Y uno de los
armazones dentro del armazón era el lenguaje, porque mi padre, lo que, aparte de escribir él, y era también un locutor de sus programas, tenía una voz preciosa, muy radiofónica. Aparte de ser autor de sus escritos, montar incluso el teatro ahí radiofónico donde los protagonistas eran las figuras del régimen, burlándose de ellas, etc. Aparte de todo esto, lo que es montar, ¿cómo decirte?, la forma, también el contenido tenía que ser muy bueno. Y el contenido empezaba por el idioma. Y claro, ahí no había tantos españoles que todavía han venido a Radio Moscú. Había más que nada el personal era los propios soviéticos, salvo 3, 4 redactores y un par de locutores que eran españoles. El resto eran los soviéticos. Eran periodistas soviéticos, algunos traductores del ruso al español, que han terminado la universidad, etcétera, y iban a trabajar a Radio Moscú y ahí traducían las cosas que escribían los soviéticos, periodistas soviéticos, porque también dentro de la información que estaba dando Radio Moscú habían discursos de los líderes de la URSS, etcétera, y todo eso se traducía al castellano. Entonces, lo importante era, el ruso es un idioma muy complicado y traducirlo al castellano no era fácil, y yo lo conozco perfectamente. Entonces mi padre luchaba mucho para que todas esas traducciones eran bien hechas en el castellano. Entonces, cuando le llegaban las traducciones, los estaba corrigiendo a mano, y yo, cuando estaba viendo lo que se quedaba, estaba yo asombroso. Eso era verdadera, ¿cómo decirte?, una telaraña de sus letras, y ya no se vivía efectivamente incluso el texto original que estaban trayendo los traductores. Una filigrana. Y ellos, que eran listos, cogían todos esos textos, luego los estudiaban, apuntaban las cosas en sus diarios, etcétera, para no cometer errores en las próximas traducciones. Y así se montó una escuela del buen castellano, que ahí se llamó la Escuela de Eusebio Simora. Y de ahí han salido algunos muy famosos hispanistas ya en la Unión Soviética, que estaban agradeciendo con el tiempo a mi padre, y incluso ya esto dio el origen a otras escuelas del castellano, porque en algún determinado momento el castellano empezó a tener mucho auge en Rusia. Primero, porque no solo por España, porque ya empezaron a aparecer países como Cuba, como Chile, unos países de América Latina, etcétera, que también estaban entrando en la órbita de la URSS. Y entonces ya propaganda, etcétera, iba ampliándose. Y dentro de propia Rusia el interés al hispanismo, a España, a América Latina, iba creciendo. Entonces, yo por eso digo, mi padre también hizo una gran labor en la difusión del hispanismo. También escribía sobre los escritores españoles, sobre los poetas españoles, sobre los músicos españoles, hacía incluso teatro radiofónico donde empleaba la música española. Quiero decir, era un una persona que, como su hermano, también, que se exilió en Argentina y escribió varios libros sobre, ya incluso sobre la cultura argentina, etcétera. Era una persona que difundía el español, los valores de la cultura española, y como eran los portadores genuinos de esto, eran muy creíbles. Y por eso digo que esto otra labor que mi padre, pues, absolutamente desconocido aquí, que había en Rusia una persona de una envergadura muy alta en todos los sentidos. Y tengo que decir que en la Radio Moscú había, como he dicho, más de 50 idiomas, más de 30 y tantas redacciones. Había periodistas y gente que venía de otros países, que eran también periodistas, algunos escritores de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, gente, toda esta izquierda intelectual de Europa de entonces, parte de ella estaba en Moscú, en Radio Moscú.
Y quiero decir que mi padre era el único de toda esta pleiade de una gente muy importante, internacionalmente famosa, el único que consiguió el máximo galardón de la radiodifusión que se llamaba el micrófono de oro. Entonces, claro, aquí en España, ¿quién podía imaginar que hay ahí en Moscú un españolito que es una estrella en la radiodifusión, es un periodista brillante? Pues nadie. Pues por eso me he empujado al final a escribir el libro y dedicar bueno, sus historias a explicar y para que la gente sepa que había gente, había héroes ahí en el mundo, no solo en las guerras, sino también en las letras Sí, y en las ondas en este caso, ¿verdad? y en las ondas. La verdad es que es interesante y me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte, quizás es una pregunta un poco, bueno, pues sencilla, ¿no? Pero ¿usted trabajó con su padre en algún momento? Yo no trabajé directamente con él, aunque estaba muy cerca al lado de él, porque trabajamos en diferentes pisos, porque bueno, mi padre desde un principio, ya en el exilio español, cuando yo he nacido y cuando yo tenía ya noción de cosas, etcétera, siempre estaba oyendo, y esto yo estaba oyendo, no sé, más de, bueno, 30 años como mínimo, porque bueno, a partir de 6 7 añitos ya empezaba a entender lo que pasa en la vida y como hemos vuelto a España después del exilio de mi padre, 30, yo tenía 7 añitos y ya durante 30 años estaba escuchando que el año siguiente volvemos a España, cada año, porque mi padre estaba seguro de que el régimen franquista no puede durar mucho. Y más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó el régimen nazi, cuando ganaron los aliados y como de alguna manera se consideraba que había un eje Berlín, Tokio, Madrid, pensaban que la suerte de Franco estaba ya decidida, pero asombrosamente que no fue así y el régimen, como sabemos, ha permanecido, bueno, hasta 75, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque durante todos los años mi padre decía que volvemos a España, pero cuando yo iba creciendo, llegó el momento cuando yo terminé el bachillerato ruso con matrícula de honor y ya intentaba pensar a qué voy a dedicarme en el futuro, qué voy a estudiar. Mi padre decía, no te hagas periodista, tú tienes que estudiar la ingeniería. Eso es lo que necesitará la Nueva España, ingenieros, porque periodistas las hay, y no es una profesión tan buena como la gente lo pinta, es muy dura. ¿No? Entonces, que seas ingeniero. Bueno, entonces yo entré en el Instituto de Aviación de Moscú, que era entonces una profesión, ingeniero aeronáutico, Gagarin y todo eso, muy de moda. Lo terminé y seguía Franco en su sitio. Y yo, y yo tenía que ir trabajando de ingeniero, trabajaba 1 año, 2 años, 3 años, y luego me pregunta mi padre, y yo quisiera dedicarme un poco al periodismo, a mí algún gen que otro tuyo me está tocando ahí dentro, no sé qué. Empecé a escribir para algunos periódicos y revistas soviéticas que también se editaban en varios idiomas, entre ellos en castellano. Estaba bastante bien, etcétera. Y un día, cuando, por unas razones obvias, que no me gustaba ya ser ingeniero aeronáutico porque no podía ejercerlo bien, porque en la Unión Soviética todo lo que era aeronáutica, etcétera, era el 99% adscrita a la industria de la defensa. Y en la defensa preferían los soviéticos que los que trabajaban en aquello eran rusos o prorrusos. Quiero decir, yo, aunque tenía la ciudadanía soviética, en el pasaporte ruso, no solo yo, todos los que vivían en la Unión Soviética tenían un pasaporte, que en este pasaporte, aunque tú eras ciudadano soviético, había una cláusula que ponía nacionalidad. Ahí nacionalidad y ciudadanía no eran cosas, las mismas cosas.
Por ejemplo, el ruso, ponía ruso, ucraniano, bielorruso, armenio, georgiano. Había muchísimas nacionalidades y etnias en la Unión Soviética, y yo en mi casilla ponía español. Y cuando tú ibas a buscar el trabajo, ahí en los recursos humanos estaban mirando mucho cuál es tu nacionalidad. Porque aparte de que no querían para algunas industrias o algunos oficios a los así llamados extranjeros, entre comillas, porque yo al final español no era nacionalidad de rusa o soviética, ¿no? Y miraban un poco entonces para equilibrar que trabajen todas las nacionalidades en todos los órganos del poder, etcétera, para decir que es la igualdad que funciona. Y bueno, y yo con mi español en mi pasaporte no podía encontrar un trabajo que yo pensaba y que me, vamos, interesaba, de ser ingeniero aeronáutico. He trabajado 4 años y medio, me parece, de un ingeniero en un sitio que no tenía nada que ver con la aviación. Y al final me aburría. Y bueno, esto coincidía con que yo quería también practicar el periodismo, y un día dije a mi padre, mira, yo no sé cuándo vamos a volver a España, no sé cuánto va a durar Franco, a ver, quiero probarme bueno, en periodismo, etcétera. Y al final me dijo, bueno, si quieres, aparte de que escribes para los periódicos y revistas, vete a Radio Moscú y yo te presentaré a un director, no de la redacción española, sino para la redacción latinoamericana, porque iba también en auge con Chile, con Cuba, etc. Y entonces ahí, pues tú verás, te van a probar y si sirves, etcétera, pues ahí trabajarás. Y así fue, y me resultó muy bien, impresionante, y yo creo que eran uno de los mejores, mejores épocas de mi vida, este trabajo ahí en la redacción latinoamericana en Radio Moscú. Pero íbamos a comer juntos con mi padre, tomamos café en el mismo bar del buffet allí, no sé qué. Y cuando yo entraba, el director de la redacción latinoamericana, que era un fan de mi padre, le adoraba, porque también escribía mi padre para la redacción latinoamericana. Y me decía, Boris, ten cuidado, no puedes ser menos que tu padre, porque el listón muy alto y si tú ves que no te voy a echar yo, pero tú mismo tendrás que marcharte. Y cuando hemos hablado, yo le dije, no se preocupe, señor. Cuando veo que no, me marcharé. Pero resultó que no, que estuvo muy bien y tenía algún que otro premio, etcétera. Y bueno, pero luego llega el 77, cuando, bueno, primero muere Franco, pero luego viene la ley de amnistía de Suárez, y es cuando teóricamente ya podríamos volver a España toda nuestra familia, porque antes no, estábamos fichados. Y yo me acuerdo que el primer vuelo que hemos hecho desde Moscú a España fue este vuelo donde fue Dolores Evarri, su secretaria y algunos otros líderes del partido, que era el primer vuelo desde Moscú a Madrid, directo, con pasaportes españoles mi padre, Pasionaria y otros. Pero yo todavía no tenía pasaporte español porque como no he nacido en España, nacido en Moscú, entonces yo salí de la Unión Soviética, aunque con la cláusula de ser español, la embajada española me ha dado un salvoconducto, con lo cual podría entrar en territorio español y luego pedir el pasaporte ya aquí en España. Y así fue. Y yo trabajé ahí y quiero decirte que para mí era una experiencia muy interesante. Luego, desgraciadamente, me ocurrió todo al revés. Ya no podía encontrar en España tampoco un sitio en la ingeniería aeronáutica en España por dos razones. Primera, porque no había tanta industria, y luego porque todavía, bueno, el franquismo todavía sobrevivía en estos sectores, y cuando al ver a uno, un rojo que venía ahí a buscar trabajo en la industria aeroespacial, etcétera, tampoco querían verme ahí.
y me costó bastante encontrar trabajo y al final tuve que cambiar otra vez de la profesión y empecé a trabajar en el mundo de las finanzas. Entré en un banco, luego hice ahí un aprendizaje y luego me mandaron otra vez a Moscú ya a abrir ahí la oficina del banco. Y bueno, estuve ahí casi 20 años otra vez en Moscú, pero por otro lado ya. Y cuando he vuelto al final de Moscú diciendo a mi banco que basta ya, quiero estar en España y quiero dedicarme finalmente al periodismo y a escribir. Y cuando he vuelto en 2000, pues empecé a escribir, etcétera. Entonces empecé a escribir libros, algunos artículos, colaborar con los periódicos, etcétera. Y a esto me dedico ahora. Vamos, un baile de profesiones importante. Sí, Cuanto menos muy interesante y oye, vamos, una cantidad de anécdotas que desde luego yo agradezco muchísimo que nos las hayas podido brindar aquí. Por último, me gustaría preguntarte un poco acerca de cómo vivió o qué visión tuvo su padre acerca de la transición española, porque claro, al final no deja de ser una persona que venía de la Unión Soviética, como has comentado antes, vino con Dolores Ibarruri, en esos momentos donde el Partido Comunista pues no se sabía muy bien cómo iba, digamos, a encajar en la democracia, digamos, a nivel parlamentario, ¿no? Porque tuvo en esas primeras elecciones a la democracia, tuvo bastante representación para lo que luego sería más adelante. Y bueno, me parece a resaltar pues que nos hables un poco acerca de quizá la visión de su padre. mira, mi padre ya, yo creo que cuando ya empezó el eurocomunismo y cuando empezaron los comunistas de verdad a repasar todo lo que les han pasado en la vida, en sus países, etcétera, etcétera, yo creo que él ya, y eso se veía, porque cuando yo decía, bueno, y cuando volvemos a España, ¿qué va a pasar? Dicen, bueno, que Franco no va a permitir, no va a permanecer mucho tiempo, aunque ha permanecido casi toda la 30 y tantos años de mi padre ahí, pero ya se notaba que él se arrepentía un poco de todo este radicalismo que ellos profesaban durante, bueno, antes de la guerra civil, durante la guerra civil y después, que ya empezaba a pensar de que hay que reconciliarse. Y este fue un tema que hemos tocado varias veces. Y yo me acuerdo que en un determinado momento uh, me comentó que tuvo la ocasión de hablar con escultor, que fue un escultor muy famoso en España, bueno, y sigue siéndolo, que, era, que ha hecho todo esto ambiente escultórico de Valle de los Caídos, y no, Ábalos, que Ábalos, al que tachaban de franquista, etcétera, le comentó que no era franquista, que incluso militaba en el Partido Socialista y en algún determinado momento tuvo que incluso exiliarse en Portugal. Pero cuando le llamaron para hacer pues las esculturas y todo eso, ambiente escultórico de Valle de los Caídos, él dio su visto bueno simplemente porque pensaba que la idea de que tenía Franco coincidía con la suya, que era el momento de reconciliación de la nación. Y mi padre elogiaba mucho esta idea. Y por eso cuando hemos vuelto en 1997, el último día del año hemos venido, él poco tiempo estaba sin hacer nada y luego empezó incluso practicar otra vez el periodismo parlamentario. Fue un periodista en el Parlamento, ni por el Partido Comunista ni por ningún partido. Ha creado con un amigo suyo una agencia de noticias y esta agencia de noticias casi particular, pues tenía acceso a poder ser
tener su corresponsal en las Cortes, ¿no? Y estuvo ahí. Y yo estaba viendo cómo él cada vez se alejaba un poco más y más de todo lo que es partido, iba visitando cada vez menos a sus compañeros del partido, ya no quería ser el militante combativo, este comunista que otra vez viene con estas ideas, etcétera, etcétera. Ya le he visto bastante, no arrepentido, sino bastante uh, cambiándose y corrigiéndose, aunque sigue siendo comunista. En su interior sigue siendo comunista, pero ya cambiando mucho el propio sentido del comunismo en la práctica, porque ha visto que el romantismo que le llevó al comunismo, la praxis era tremenda, la praxis era muy mala. Desprestigió tanto la idea comunista que ahora venía a cambiar algo y para que la gente vea que el comunismo no solo era el Gulag, no solo era lo que proclamaba el estalinismo, etcétera, que el comunismo sigue siendo alguna idea con una práctica y con una verdadera creencia en el bien, en la igualdad, en la libertad también, porque la libertad para él muchos años estaba prácticamente prohibida. Entonces, aquí él empezaba a respirar aquel comunismo que no llegó a ver, pensando que este comunismo, pero no comunismo ya del partido, de las filas, no, el comunismo de ideas, de hablar, empezaba a participar en ciertas tertulias, la gente enseguida le preguntaba por la historia, etc. Y yo le veía que iba a reconciliación. Y de hecho, bueno, es un secreto ya que puedo difundir, mi padre, que es, en paz descanse, ha muerto. Las primeras elecciones libres que celebraron en España no votó por el Partido Comunista, votó por la OCDE, porque ha visto que es un partido que intentaba precisamente a centrar las cosas, a reconciliar a los bandos, y esto le gustaba, apoyaba. Quizá no era la ideología pura y dura de OCDE que le estaba animando, pero no, pero la, la idea, el objetivo, él lo asumía mejor que lo que seguía por de alguna otra forma. El Partido Comunista seguía con su resaca esta de la lucha de clases, lucha de no sé qué, otra vez esas luchas. Él no quería oír más de luchas, eso yo puedo decirlo. Ya estaba cansado de luchas, quería ya la paz, quería vivir y que la gente también viviera lo mejor posible, pero ya sin luchas, sin clases, porque no le iba a nada. Y bueno, yo creo que este es un poco lo que le ocurrió en España. Y Dios, si alguien cree en él, le dio, fíjate, después de volver a España, Dios le dio todavía en 77, murió en 2000, bueno, casi 30 años más. Quiere decir, mi padre vivió como en la corrida de toros, porque era un gran aficionado a la fiesta taurina, a la corrida. Un tercio vivió en España, su juventud, hasta que se afilió al Partido Comunista, etc. Y después de la guerra fue a la Unión Soviética. Luego otro tercio vivió en la URSS y luego un tercio más vivió aquí, en España, sin franquismo, en España libre, democrática, y estaba disfrutando y yo estaba viendo que él disfrutaba de que su vida y su lucha no era en vano. Tampoco él decía que todo lo que han hecho era en vano. No, no, él pensaba que su lucha y todo lo que han hecho sirvió también para combatir al franquismo y también favorecer la Liga de la Libertad, todo esto con lo que estaba luchando. Sin esto tampoco a lo mejor no hubiéramos llegado a la libertad, plena libertad, pero el fruto era ya bastante gratificante.
y no quería ya luchar más dentro, sino vivir. Y bueno, eso fue un poco la reconciliación que le he visto en mi padre. Me llama mucho la atención las anécdotas que nos has contado y también, bueno, pues el hecho de hablar acerca de esa transición, ¿no? Porque muchas veces, bueno, claro, hay varios discursos acerca de la transición, algunos que están construidos, digamos, después de muchos años después de la misma y discursos que, bueno, pues que se crean durante la transición y que sirven pues para unos fines, ¿no? Que en este caso era asentar la democracia en España. Y la verdad que creo que la idea de Eusebio era una idea que compartían la mayor parte de españoles, tanto exiliados como residentes en el territorio nacional, ¿no? Durante el franquismo. Porque en esa época lo que se respiraba era la necesidad, o lo que se quería era la necesidad, o se necesitaba conseguir esa plena libertad. Te agradezco muchísimo, Boris, que hayas bueno, pues estado con nosotros, porque esto es algo que me llevo yo a nivel personal, esta entrevista, que me ha gustado mucho y también es algo que, bueno, que se llevan los oyentes, quizá no con la misma, no con el mismo sentimiento que yo, pero desde luego ha sido una charla súper interesante y te lo agradezco un montón. Pues muchas gracias y yo también encantado de contar lo que puedo contar, pero más que nada animo al oyente mm, que compre el libro, porque en este libro hay muchas cosas, aparte de Radio Moscú, que es en sí una historia muy interesante, se mezclan muchas cosas sobre la vida en la Unión Soviética, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo se vivía? ¿Y cómo era esto? ¿Y cómo era aquello? Y como ya en el libro no es solo una biografía de mi padre y una biografía de Radio Moscú, es como decirte, es un libro escrito por un testigo junto con su padre, pero también hay muchas páginas dedicadas donde aparezco yo como el hijo de mi padre, pero también es un señor, Boris, etcétera, que empieza a discrepar con algunas ideas, etcétera, y vive una vida no en Radio Moscú, sino en la vida real. En Radio Moscú apareció, pues, 3, 4, 5 años antes de venir toda la familia a España, pero 33 años estaba yo chupando toda la vida de cualquier soviético. Y hay muchas anécdotas. Y luego, como yo también era testigo de lo que estaba pasando entonces en la Unión Soviética, todo esto también está reflejado en el libro, porque es como una crónica personal. Y bueno, creo que es interesante escuchar o leer algo que te cuenta alguien que lo ha vivido, pero no que cuenta lo que han contado algunos. Entonces yo creo que, que esta, como decirte, no, esta relación directa entre lo que uno dice y lo que uno ha vivido es un gran bagaje de este libro, creo yo. Pues por eso mismo lo dejaremos en la descripción para que podáis adquirir el libro y sabed que también nos podéis escuchar en múltiples plataformas y bueno, estoy seguro de que además interesará muchísimo al público bueno, que por estos temas la verdad que suele sentir un interés importante. Ya hemos hecho algunos programas dedicados al antifranquismo y bueno, a esos años, ¿no? Y desde luego hablar de este personaje de Eusebio Zimorra, pues creo que también era importante. Así que nada, muchísimas gracias, Boris, y nos vemos en el siguiente podcast.